Bienvenido a De ti se trata, un espacio para poner luz en esos momentos en los que sentimos que nos hemos perdido un poco en nuestra propia vida. Soy Vane, coach emocional y sentimental, y también alguien que ha perdido el rumbo más de una vez y sigue aprendiendo de los vaivenes de la vida. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que muchas veces no vemos ni cuestionamos, y de esos momentos en los que todo parece incierto y no sabemos por dónde seguir, porque al final de eso se trata, de ti, de entender lo que sientes, conocerte mejor y aprender a elegirte. Es cuando empiezas a mirarte con mayor conciencia que algo cambia. La forma en la que te relacionas contigo y con tu propia vida. Vamos a descubrirlo juntos. Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar por aquí. Qué bien, qué ilusión. Yo hoy estoy mirando por la ventana mientras preparo este episodio y hay algo que me llama mucho la atención. Está lloviendo, pero al mismo tiempo brilla mucho el sol. Las gotas caen despacio sobre los cristales mientras la luz las atraviesa y durante unos segundos me quedo observando esa escena tan sencilla y tan extraña a la vez, porque parece una contradicción, lluvia y sol al mismo tiempo. Y sin embargo, hay momentos de la vida que también son así, momentos en los que sentimos tristeza y gratitud al mismo tiempo, momentos en los que algo duele y a la vez somos capaces de ver la belleza que dejó en nosotros. Quizá por eso hoy me he quedado unos minutos mirando esa lluvia, porque me ha recordado algo que me ocurre de vez en cuando. No sé si a ti te pasa, y es que te invada una especie de nostalgia que parece venir de muy lejos, de algún rincón escondido, donde siguen viviendo personas que un día formaron parte de mi vida de una manera muy especial. Igual voy conduciendo, divagando, escuchando música, y de repente suena una canción que me devuelve a otro momento de mi vida. Y entonces me quedo pensando en esas personas que un día fueron muy importantes para mí, con las que compartí conversaciones interminables, secretos, risas, etapas que parecían eternas, y me doy cuenta de algo que todavía me sigue conmoviendo por dentro, y es que algunas de esas personas ya no están en mi vida. ¿A ti también te pasa esa sensación de recordar a quienes un día estuvieron muy presentes y que ahora apenas aparecen de vez en cuando, solo en tus pensamientos? Hay nombres que ya no pronunciamos con frecuencia, pero que siguen ocupando un pequeño espacio dentro de nosotros. Personas con las que compartimos rutinas, confidencias, sueños o momentos que parecían eternos. Y aunque la vida siguió avanzando, una parte de nosotros todavía puede recordar cómo se sentía tenerlas cerca. Nadie nos prepara para eso. Nadie nos enseña que crecer también implica despedirse, a veces lentamente, de personas que fueron importantes. No siempre tiene por qué haber un conflicto o una ruptura evidente. A veces ocurre que los caminos cambian, las prioridades se transforman y las versiones de nosotros mismos evolucionan y ya no se complementan o no son compatibles. Y quizá lo más difícil no es aceptar que alguien ya no está, sino comprender que aquello que compartimos fue real, fue valioso y aún así no estaba destinado a durar para siempre. Igual no hubo necesariamente una pelea grande, no siempre hay una despedida clara, simplemente la vida siguió avanzando y nosotros también. Creo que hay una nostalgia muy particular en eso, la nostalgia de recordar con cariño a alguien y al mismo tiempo aceptar que hoy ocupamos lugares diferentes en la vida del otro y nadie nos enseña a hacer las paces con ese tipo de pérdidas. Sí que es verdad que nos enseñan a celebrar los comienzos, pero muy pocas veces a comprender los cambios, las distancias y las despedidas silenciosas. Por eso hoy quiero hablarte de algo profundamente humano, de cómo a medida que vivimos vamos perdiendo personas en el camino y de cómo podríamos aprender a mirar esas pérdidas con ternura, entendiendo que algunas personas no estaban destinadas a acompañarnos toda la vida, pero sí a dejar una huella importante en nuestro camino. Igual son personas con las que hablábamos casi cada día y que poco a poco comenzaron a alejarse hasta que van dejando de formar parte de nuestra vida. O quienes quisimos mucho, con los que probablemente imaginamos compartir muchos años y sin embargo un día te das cuenta de que ya no están. Y nadie nos prepara para eso. Nadie nos prepara para descubrir
que crecer también implica dejar atrás personas, lugares, etapas y versiones de nosotros mismos que ya no encajan con nosotros, porque nos enseñan a conseguir cosas, a construir relaciones y a luchar por nuestros sueños, pero pocas veces nos hablan de lo difícil que puede ser seguir avanzando cuando algunas personas importantes deciden quedarse donde están. Y si te estás preguntando a qué me estoy refiriendo, pues en realidad no significa necesariamente que alguien haya hecho algo malo o que te hayan traicionado. A veces simplemente significa que dos personas están creciendo en direcciones muy diferentes y opuestas. Y aceptar eso suele ser mucho más difícil que aceptar una discusión o una ruptura clara. Porque aquí no hay culpables, simplemente hay dos caminos que dejan de ser el mismo. Me he puesto a escribir una serie de señales que yo considero que son muy claras de que una relación está cambiando. Para mí serían todas estas. Cuando las conversaciones ya no fluyen como antes, cuando empiezas a sentirte más agotado que enriquecido después de compartir tiempo con esa persona, cuando sientes que ocultas partes de ti para evitar conflictos o incomprensión, cuando ya no compartís valores, prioridades o intereses importantes, cuando te das cuenta de que sigues ahí más por recuerdos compartidos que por conexión actual real, cuando empiezas a sentir que para mantener la relación tienes que empequeñecerte, o cuando te cuesta reconocer a la persona que tienes delante porque ya no es la misma y tú tampoco. ¿Por qué pasa esto? Sencillamente porque las personas cambiamos. Y cuando cambiamos, cambian nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestros límites y nuestra forma de ver el mundo. Y en medio de todo eso hay relaciones que evolucionan con nosotros y hay otras que estaban diseñadas para una etapa concreta de nuestra vida. Quizá esa amistad encajaba con la persona que eras hace unos años o con tus necesidades de aquel momento. Quizá esa relación se construyó alrededor de heridas que hoy ya estás sanando. Y cuando tú cambias, inevitablemente algunas relaciones también cambian. Hay dos tipos de escenarios, a mi parecer. Cuando eres tú quien deja de encajar en la vida de otras personas y al revés, cuando es la otra persona la que se va alejando de ti. Del primer escenario se habla bastante menos, cuando somos nosotros quienes dejamos de encajar en la vida de los demás. Y no porque no duela, porque también puede ser muy doloroso. A veces implica tomar decisiones difíciles, aceptar que has cambiado o reconocer que ya no puedes seguir ocupando determinados lugares de la misma manera. Pero suele hablarse menos de este escenario porque de algún modo sentimos que tenemos cierta capacidad de elección, aunque nos cueste, aunque también haya tristeza, aunque hay una parte de nosotros que está participando activamente en ese cambio. Sin embargo, solemos hablar mucho más del segundo escenario, de cuando alguien se aleja de nosotros. Quizá porque ahí aparece una sensación de pérdida diferente, la sensación de que no hemos elegido lo que está ocurriendo, de que algo o alguien nos ha sido arrebatado o de que la decisión ha venido de fuera. Y eso suele despertar más impotencia, más preguntas y en ocasiones más sufrimiento. Pero lo cierto es que ambas experiencias forman parte de la vida y ambas merecen ser comprendidas con la misma profundidad y la misma compasión. Hablemos primero de esa que es menos sonada, pero que también ocurre, y a veces eres tú quien siente que ha dejado de encajar en la vida de otra persona. A veces eres tú quien empieza a cambiar, a poner límites, a priorizarse, a decir cosas que antes callaba, y entonces algunas personas ya no saben relacionarse contigo de la misma manera. Hay quienes estaban muy cómodos con una versión de ti que ya no existe, con la persona que siempre decía que sí, con la persona que siempre estaba disponible, con la persona que no expresaba sus necesidades. Y cuando empiezas a crecer emocionalmente, algunas relaciones se tambalean. No porque te hayas vuelto peor persona, sino porque te has vuelto diferente. Y eso puede resultar incómodo para algunos que de alguna manera se quedaron atrás en tu camino. Hay una imagen que me parece preciosa para entender todo esto, y se llama la metáfora de la escalera. A mí me encanta. Espero que a ti también. Y dice así. Imagina que tú y una persona importante para ti estáis juntos frente a una escalera. Y al principio dais vuestro primer paso juntos, en el primer peldaño,
comprobáis que podéis caminar, os entendéis, os acompañáis y estáis a gusto, todo fluye. Pero un día tú decides subir un escalón y eso significa que empiezas a trabajar en ti, a cuestionarte ciertas cosas, a crecer. Y esa persona decide quedarse donde está. Todavía podéis seguir cogidos de la mano, no pasa nada. Pero después vas evolucionando y van pasando otras cosas en tu vida que te van haciendo ver las cosas de otra manera. Y eso significa que subes otro escalón y después otro. Y así es como poco a poco empiezas a notar la tensión y ya no resulta tan cómodo. Empiezas a sentir que algo tira, que algo cuesta, que para seguir unido a esa persona tienes que dejar de avanzar o esperar constantemente a que él o ella suban. Y llega un momento en que la distancia entre ambos es tan grande que mantener ese vínculo empieza a doler. Entonces aparece una de las lecciones más difíciles de la vida. No podemos crecer por los demás. No podemos obligar a nadie a que se cuestione o a evolucionar. No podemos recorrer el camino de otra persona. Cada uno tiene su momento. Cada persona tiene su proceso. Cada quien tiene sus propios escalones. Y a veces amar también significa aceptar que alguien necesita vivir una experiencia diferente a la nuestra. Y aquí llega la reflexión más importante de este capítulo. Quizá las personas que se fueron no estaban destinadas a acompañarte toda la vida, igual solo acompañarte durante una parte de tu camino. Y eso no hace que aquella relación haya sido menos importante. Algunos llegan para quedarse y otros para enseñarte muchas cosas. Y cuando esa enseñanza termina, el vínculo cambia y termina también. A veces nos cuesta aceptar esta idea porque hemos asociado el éxito de una relación, de una amistad, de un trabajo o incluso de una etapa de nuestra vida a su duración, como si aquello que termina hubiera perdido automáticamente su valor. Pero si lo pensamos bien, seguramente algunas de las experiencias que más nos han transformado no duraron para siempre. Seguro que hubo personas que llegaron para enseñarnos a querernos más, otras nos enseñaron a poner límites, algunas nos mostraron lo que queríamos construir en nuestra vida y otras nos ayudaron a descubrir aquello que no queríamos volver a repetir o quién no queríamos ser. Y aunque hoy ya no estén, el aprendizaje permanece. Quizá la pregunta no sea por qué terminó, quizá la pregunta sea qué dejó en ti mientras estuvo esa persona. Porque cuando conseguimos mirar así nuestras pérdidas, algo cambia dentro de nosotros, y es que dejamos de obsesionarnos con retener, dejamos de medir el valor de las cosas por el tiempo que duran, y empezamos a valorar más profundamente lo que aportan mientras forman parte de nuestra vida. Además, hay algo que solemos olvidar, y es que cada vez que algo sale, también deja espacio para que entre algo nuevo, para nuevas personas, nuevas experiencias, otros lugares, distintos aprendizajes y nuevas versiones de nosotros mismos. Y tampoco sabemos cuánto tiempo durarán, quizá unos meses, quizá unos años, quizá toda la vida. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es comprender que la vida no está diseñada para quedarse quieta. Está diseñada para moverse, para transformarse y para seguir trayéndonos experiencias que nos ayuden a crecer. Y esto no solo ocurre con las personas. También pasa con trabajos, con ciudades, proyectos, sueños, incluso con etapas de nuestra propia identidad. Hay trabajos que fueron perfectos para una versión de ti y que dejan de serlo cuando creces. Hay lugares que sentiste como un hogar durante años y que un día dejan de resonar contigo. Hay objetivos que persigues con ilusión y que más adelante dejan de tener sentido para ti. Y eso no significa que te hayas equivocado, significa que has cambiado. Quizá madurar no consiste únicamente en aprender a dejar ir. Quizá consista en desarrollar la sabiduría de reconocer cuando algo ya ha cumplido su función en nuestra vida y tener la valentía de agradecerlo sin exigirle que permanezca para siempre. Porque no todo lo que dura mucho tiempo nos aporta bienestar. No todo lo que permanece nos complementa, ni todo lo que continúa creciendo con nosotros sigue siendo bueno para nosotros. Y crecer también implica aprender a distinguir todo eso y a aceptar que algunas cosas terminan no porque hayan sido un error, sino porque ya nos ofrecieron todo lo que venían a enseñarnos, y tomar distancia también es autocuidado.
Ahora vamos a ver el escenario contrario, ese que más da que hablar, cuando son los demás quienes dejan de encajar en tu vida y son ellos quienes se alejan. Porque una cosa es comprender que hemos cambiado y otra muy distinta es sentir que alguien importante empieza a ocupar cada vez menos espacio en nuestra vida. Este tipo de pérdidas suelen despertar preguntas muy difíciles en nosotros. ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué parece que ya no le importo? ¿Por qué antes sí y ahora no? Y aunque algunas veces sí existen razones concretas, otras muchas simplemente estamos ante una realidad difícil de aceptar. Las personas cambian. A veces se trata de prioridades, sus circunstancias, sus necesidades, sus intereses, sus valores, y aunque nos cueste admitirlo, también cambia inevitablemente el lugar que ocupamos en sus vidas. Eso duele porque solemos interpretar la distancia como rechazo, pero no siempre es así. A veces es simplemente una reorganización natural de la vida. Hay amistades que fueron imprescindibles durante una etapa. Hay relaciones que nos sostuvieron cuando más las necesitamos. Hay personas con las que compartimos una versión concreta de nosotros mismos. Y cuando esa etapa termina, la relación también puede transformarse. Lo más difícil es que nuestro corazón suele tardar más en aceptar lo que la realidad ya ha cambiado. Seguimos llamando hogar a lugares que ya no habitamos, seguimos esperando mensajes que ya no llegan, seguimos intentando recuperar dinámicas que ya no existen, y eso es completamente humano hacerlo, porque cuando alguien ha sido importante, no desaparece de nosotros de la noche a la mañana, su huella permanece. Pero hay una gran diferencia que es muy importante entre honrar esa huella y quedarnos atrapados intentando revivir algo que ya terminó. Hay veces que el mayor acto de amor hacia una relación consiste en permitirle convertirse en recuerdo. No porque no haya sido importante, sino todo lo contrario, precisamente porque lo fue. Y si eres de los que se identifica con el primer escenario, con el de sentir que has cambiado y que algunas personas ya no conectan contigo de la misma manera, te propongo que te hagas estas preguntas, pero coge papel y boli para responder. ¿Qué partes de mí han cambiado durante los últimos años? ¿Qué relaciones se sienten más difíciles desde estos cambios? ¿Estoy intentando seguir siendo una versión antigua de mí para no incomodar a los demás? ¿Qué precio emocional estoy pagando por hacerlo? ¿Qué necesito permitirme para seguir creciendo con tranquilidad? Y después, mi recomendación es que escribas esta frase. Me permito crecer, aunque no todo el mundo entienda mis cambios. Y si eres de los que se encuentran en otro escenario, si hay alguien cuya ausencia todavía te cuesta aceptar, igual te viene bien hacerte este tipo de preguntas. ¿Qué es exactamente lo que echo de menos? ¿Aquella persona o la etapa que compartimos? ¿Qué aprendí gracias a esa relación? ¿Qué parte de mí creció gracias a ella? ¿Qué me gustaría agradecer aunque yo no forme parte de mi vida? Y si te apetece, también puedes escribirle una carta, incluso una que nunca vayas a enviar. No estás escribiendo para recuperar nada, no para convencer a nadie, simplemente para expresar todo aquello que quizá nunca dijiste. A veces el cierre no llega de la otra persona, a veces lo construimos nosotros cuando decidimos plasmar todo lo que sentimos, porque puede llegar a ser muy liberador hacerlo, créeme. Y antes de terminar este capítulo, quiero compartir una última reflexión contigo, porque tendemos a pensar las relaciones en términos absolutos, como si una vez que alguien se va, la historia quedará cerrada para siempre. Pero la vida tiene algo maravilloso, y es que no siempre sigue nuestros planes. He visto amistades reencontrarse años después, personas que dejaron de entenderse durante una etapa y volvieron a conectar en otra, antiguos compañeros de trabajo, convertirse en grandes amigos años más tarde, personas que desaparecieron durante mucho tiempo y que reaparecieron cuando ambas habían cambiado lo suficiente como para encontrarse y entenderse desde otro lugar. Y también he visto lo contrario, personas que nunca volvieron, y ambas cosas, a mi parecer, están bien, porque la cuestión no es vivir esperando a que alguien regrese, la cuestión es seguir viviendo, es seguir creciendo, es seguir avanzando, es seguir aprendiendo y también confiando
en que la vida sabe mucho más de encuentros y despedidas de lo que nosotros creemos. Quizá algún día vuelvas a cruzarte con alguien que fue importante para ti. Quizá compartáis un café, una conversación, una sonrisa, un abrazo. O quizá simplemente os crucéis por la calle y ambos sintáis gratitud por lo vivido. Y quizá también ocurra algo aún más bonito, que mientras sigues avanzando aparezcan personas nuevas que todavía no conoces, personas que ahora mismo ni siquiera imaginas, personas que llegarán para acompañarte en la siguiente etapa de tu camino, porque al final la vida no es solo una historia de pérdidas, también es una historia constante de encuentros. Y quizá la verdadera confianza consiste en entender que cada persona llega cuando tiene algo que aportar y se marcha cuando ya ha cumplido parte de su función en nuestro viaje. Y mientras tanto, nosotros seguimos caminando, aprendiendo, creciendo, disfrutando y dejando también huellas en el corazón de los demás. Por eso, antes de cerrar hoy, me gustaría que respondieras a una última pregunta. ¿Hay alguna relación que estoy intentando mantener únicamente porque me da miedo aceptar que hemos cambiado? La vida está hecha de encuentros y despedidas, y aunque nadie nos prepare para ello, algunas pérdidas forman parte de tu propio crecimiento. Porque cada vez que avanzas, la vida reorganiza lo que encaja contigo y lo que ya no. Y por eso algunos se quedarán y otros se marcharán. Y otras volverán cuando ambos estéis preparados para encontraros, pero desde un lugar diferente. Lo importante es recordar que no viniste a esta vida para quedarte detenido en un escalón por miedo a perder. Viniste para convertirte en quien has venido a ser. Y para terminar hoy, me gustaría que durante esta semana observaras esto. ¿Qué relaciones de tu vida te ayudan a crecer? ¿Cuáles de ellas te están pidiendo que te quedes pequeño para conservarlas? Y si te apetece, puedes compartir tu reflexión conmigo. Ya tienes mi mail en la descripción. Y en el próximo episodio hablaremos seguramente de algo muy relacionado con todo esto. Así que no te lo puedes perder. Y antes de decir hoy adiós, me gustaría aprovechar para dar las gracias a todas aquellas personas que os acercasteis a verme a la Feria del Libro de Madrid, a quienes llevabais tiempo siguiéndome y decidisteis venir a saludarme, a quienes compartisteis conmigo una conversación, una sonrisa, una experiencia personal o simplemente unos minutos de vuestro tiempo. Y también a todas esas personas que conocí por primera vez allí y que se acercaron con curiosidad, con cariño o con ganas de descubrir mi libro. Fue una tarde muy especial para mí, porque detrás de una pantalla a veces olvidamos que hay personas reales al otro lado, y poder poneros cara, escuchar vuestras historias y sentir vuestro cariño fue uno de esos regalos que me voy a llevar conmigo durante mucho tiempo. Así que gracias de corazón. Y fijaos qué curioso, porque precisamente este episodio habla de las personas que aparecen y desaparecen de nuestro camino, y la feria me recuerda algo muy bonito, que mientras algunas personas forman parte de una etapa concreta de nuestra vida, otras llegan cuando menos lo esperamos para compartir un tramo nuevo del camino. La vida tiene esa manera tan especial de cerrar unas puertas mientras abre otras, y creo que merece la pena confiar un poco más en eso. Ya sí que me voy a despedir. Nos escuchamos muy pronto, y mientras tanto, cuida mucho de ti, disfruta de la vida. Agradece a quienes caminan hoy a tu lado y no tengas miedo de seguir avanzando, porque algunas personas llegarán, otras se irán, pero cada encuentro tiene algo que enseñarte y cada despedida tiene algo que revelarte sobre quién te estás convirtiendo. Y como nadie nos prepara para estas pérdidas, la única certeza que nos queda es aprender a no perdernos a nosotros mismos por el camino. De eso también hablo en profundidad en mi libro, de autocuidado, cuando vas a terapia por culpa de personas que no van a terapia. Es también una especie de manual para aprender a sostenerte en medio de los vaivenes que la vida nos depara a todos. Un abrazo enorme. Nos escuchamos pronto por aquí.